A todos, quiero daros la bienvenida aquí a este pequeño evento, de este pequeño encuentro de hip hop literario. En primer lugar quiero un fuerte aplauso para todos los breakers que estuvieron aquí animando toda la tarde, ¿de acuerdo? También para los escritores que han estado pintando las hojas del establecimiento donde nos estamos encontrados ahora mismo, ¿vale? Yo vengo a hacer un poco una charla previa a una actuación de Eduard Capenuno desde hip hop, ¿vale? Estamos aquí representando un poquitín lo que es el hip hop, el movimiento hip hop. Antes que nada vamos a hacer una pequeña diferencia, ¿vale? Suele dar a errores, la gente se suele confundir bastante. Vamos a dejar bien claro primero qué es el hip hop para diferenciarlo de lo que es el rap. Muchas veces hay mucha gente que se equivoca, no sabe muy bien qué es, piensa que es distintos ritmos, distintos lenguajes. No, para nada. Vamos a hacerlo con una comparativa muy sencilla. El hip hop es una cultura que abarca distintos conceptos como es el rap. El rap sería la música en la que se expresa cualquier miembro de la cultura hip hop. Luego estaría el escritor o grafitero, como se suele llamar, que es la persona que se expresa visualmente con un bote, expone todo lo que quiere decir, ya bien sean letras, en paisajes, quecos, como se suelen llamar a las caras y monigotes que solemos hacer. Luego hay gente que se dedica a hacer firmas, ¿vale? Eso es una parte también representativa del hip hop. Por otro lado están los breakers, ¿de acuerdo? Los breakers representan lo que es el movimiento, el sentirlo, ¿vale? Sentir el ritmo de esta cultura y llevarlo a cabo, y llevar la pasión y llevar todo lo que sientes a cabo en un uno, ¿de acuerdo? Y por último lugar están los DJs. Los DJs es la parte fundamental de esta cultura, es la que iniciaron todo esto. Esto se inició en Nueva York, ¿vale? En los Estados Unidos, empezó como fiestas ilegales, se empezaba a robar primero de los tendidos eléctricos la electricidad que se podía, y luego la gente ahí organizaba sus pequeñas fiestas donde empezaron a pinchar, necesitaban a alguien que animase la fiesta. De ahí nació el MC o cantante de rap, ¿de acuerdo? Para animar las fiestas. En principio se improvisaba con los nombres, con los movimientos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que íbamos, primero vamos a diferenciar lo que es la cultura hip hop de lo que es el resto, ¿vale? Hip hop sería lo que sería deporte, ¿vale? Y rap sería fútbol. Es decir, el rap está dentro de un concepto mayor que es el hip hop, ¿de acuerdo? Hay que diferenciar eso. No es que el rap sea una música distinta al hip hop, ni que esté hecha en otro idioma, ni que tenga otro tipo de ritmo, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, quiero también tener en cuenta que esta cultura nació en los Estados Unidos, pero cada día está más cerca de nosotros.